propuesto muchos laberintos y enigmas que mantendrán ocupados durante siglos a los profesores, discutiendo sobre lo que yo quería decir. Es la única manera de lograr la inmortalidad. James Joyce. Hola a todos. En esta ocasión les invito a acercarse a los momentos más representativos de la vida y obra de uno de los escritores más formidables del siglo XX. Ustedes ya saben a quién me refiero por el título del video. Y efectivamente, me refiero a James Joyce. Este poeta y novelista irlandés nació en Dublín, un 2 de febrero de 1882. Fue el mayor de 10 hermanos. Un día, él cuando era niño, estaba jugando junto con su hermano cerca de un río y le atacó un perro. Esto lo condujo a que desarrolle una fobia de por vida a estos animales. James Joyce recibió una educación de calidad. Para acercarnos un poco más del tema, vamos a preguntárselo a Luis. Háblanos el cómo influyó la educación jesuita en la vida de James Joyce. La influencia de la educación jesuita en la vida de James Joyce es de vital importancia. Esto se debe principalmente a algo que explicaré a continuación. Irlanda estaba dividida en dos partes, incluso ahora está dividida en dos, una Irlanda protestante y una Irlanda católica. Esto se debe a factores económicos, políticos, sociales. Joyce pertenece a la Irlanda católica, es decir, la Irlanda pobre. La mejor educación que un irlandés católico podía recibir era la jesuita. Sabemos, claro, que los jesuitas son reconocidos en todo el mundo por sus estándares de calidad en lo que a materia de educación se refiere. Joyce era un irlandés de clase media y tuvo una oportunidad que pocos irlandeses tienen, la de viajar. Claro, no como inmigrante, sino como estudiante. Y durante todo el transcurso de estos viajes, la educación que recibió de los jesuitas le permitiría conocer el mundo, identificarse con otras culturas. Y esto se verá caracterizado mucho en sus obras. Joyce era ateo. A pesar de eso, en sus obras siempre existe cierta sátira del catolicismo. Y esto en su vida fue algo tan destacado que incluso en el momento de la muerte de su madre, algo que refleja en su obra máxima, Ulises, él se negó, al igual que el protagonista de la obra, Stefan Dedalus, a pedir la bendición de su madre que se encontraba en agonía. Los jesuitas y Joyce tienen muchos puntos en común, excepto la religión. Su primer libro fue Música de cámara, en 1907, compuesto por 36 poemas de amor, influenciados por la poesía lírica isabelina y los poetas líricos ingleses de finales del siglo XIX. Su segunda obra fue Dublineses, en 1914, un libro de 15 cuentos donde James Joyce narra episodios críticos de la infancia y la adolescencia, de la familia y la vida pública de Dublín. Su siguiente obra fue Retrato del artista adolescente, en 1916. Fue su primera novela muy autobiográfica. En esta época también escribió su obra de teatro Exiliados, en 1918. El éxito le llegó en 1922, cuando publicó Ulises, uno de los libros claves en la revolución de la novela en el siglo XX. Se inspiró en el protagonista de la epopeya épica Odisea, atribuida a Homero. Detalles de la obra Ulises se abordará más adelante. Su última novela fue Finnegans Wake, en 1939, escrita en forma de una serie ininterrumpida de sueños que tiene lugar durante una noche en la vida del actante Finnegans Wake, junto con otro personaje. Llevó su experimentación lingüística al límite al escribir en un lenguaje que combina el inglés con sus palabras procedentes de varios idiomas. Por otra parte, según el crítico y traductor español Francisco García Tortosa, Ulises es una de las novelas más influyentes y discutidas, también renombradas, del siglo XX. El libro ha sido objeto de numerosos y profundos estudios, críticas y controversias. James Joyce empezó a escribir su novela Ulises en 1915 y la concluyó en 1921, y finalmente la publicaron en 1922. Lo curioso es que la fecha de su publicación coincide el mismo día en que él cumplía 40 años. Es decir, apenas acabaron de imprimirla, la llevaron en el tren para que llegue a su casa. Prácticamente ese fue su regalo de cumpleaños. Jorge Luis Borges describe la trama de la obra Ulises como un laberinto entre dos puntos.
Si partimos desde ahí, la trama nos queda así. Toda la historia ocurre en un día, el 16 de junio de 1904. Este día, el protagonista, el señor Bloom, sabe que su esposa le va a ser infiel, sabe la hora y el lugar donde sucederá la infidelidad. Entonces, el señor Bloom sale del punto A, su casa, a las 8 de la mañana, hacia el punto B, que es el lugar donde va a suceder la infidelidad. Pero hasta que llegue la hora, el señor Bloom empieza a visitar a sus conocidos y se pierde en un ir y venir por las calles y lugares de Dublín. Es ahí donde está el laberinto que habla Borges. El protagonista se pierde, se olvida de su motivo inicial, queda perdido y asimismo en la novela. ¿Qué críticas recibió la novela Ulises después de su publicación? Para iniciar, Ulises es la obra por la que Joyce se consagra como un genio de la literatura, pero también es la obra por la que va a recibir muchísimas críticas negativas, sobre todo de inmoralidad. Así que de este libro en su época se habló incansablemente tanto para bien como para mal. Por ejemplo, en Argentina, casi una década después de que se publicó el libro por primera vez, todavía se citaban fragmentos del Ulises y se lo hacía de memoria, y en el idioma original, en inglés. Y eso era una forma de demostrar que ese era culto. Claro que no indicaba que estas personas entendieran precisamente de qué trataba el libro, pero nos sirve como una referencia para mostrar la expansión, la difusión muy amplia que tuvo esta obra durante su época. Aunque, por otra parte, si hablamos de que Ulises fue la obra narrativa más innovadora del siglo XX, entonces es lógico que se la criticara tanto en aspectos positivos como en aspectos negativos. ¿Qué nos puedes decir respecto a lo negativo? En cuanto a lo negativo, la obra fue inflexiblemente censurada. De hecho, durante muchos años se prohibió la publicación de la obra porque era considerada inmoral. Pero es curioso que esos aspectos por los que era considerada inmoral en su época, ahora son aspectos nada censurables. Principalmente son tres. Hay escenas sobre la masturbación. Hay una escena en la que el protagonista, Leopold Bloom, aparece mirando la ropa interior de una mujer. Y hay una escena en concreto donde el mismo protagonista, Leopold Bloom, está defecando y empieza a aspirar con cierto deleite los olores de su propia defecación. Pero esos son los aspectos más fuertes, más graves que aparecen en el libro. Que, como digo, a día de hoy no se censuraría un libro por esas razones. Ahora, por ejemplo, en el Ulises no hay una sola escena en la que se describa el acto sexual. Cabe preguntarse qué hubiera pasado si Joyce incluyera algo de esto. Además, es también curiosa esa ausencia de momentos sexuales cuando Joyce, ya en la vida no literaria, le escribía cartas eróticas muy explícitas a su esposa Nora Barnecourt. Bueno, para concluir, Joyce puede ser tomado como referencia, así como toda obra literaria, puede ser tomado como referencia para demostrar la transformación moral que hubo desde inicios del siglo XX hasta nuestros días. ¿Qué nos puedes decir respecto a lo positivo? En cuanto a lo positivo, pues Ulises es la obra narrativa más innovadora del siglo XX. Ahora, quienes se fijaron en el aspecto moral rechazaron a la obra. Por ejemplo, Virginia Woolf no quiere publicar el libro en la editorial que tenía con su esposo. Miguel de Unamuno está incluido en una campaña en contra de Ulises. Y quienes se fijaron en la calidad literaria encontraron en Ulises a un gran libro. Entre esos escritores tenemos, por ejemplo, a T.S. Eliot, a Ezra Pound y a muchos otros que lo consideraron un gran libro. La obra es una alegoría de una mente deambulando por el mundo. ¿Qué es lo que le ocurre a esta mente cuando deambula por el mundo? Todas las cosas en las que piensa y cómo ocurre ese pensamiento. Las cosas nacen y se suceden, pero sin un orden establecido, sin una lógica. Y esa es también la mayor dificultad que puede encontrar el lector que pretende abordar el Ulises. Lo curioso es que, aunque Ulises es la obra narrativa más innovadora del siglo XX, Joyce en realidad no inventa ninguna técnica narrativa. Lo que hace Joyce es agrupar en un mismo libro técnicas narrativas que durante su época eran nuevas.
Bueno, entre esas técnicas, la más seductora es el torrente de conciencia. El torrente de conciencia es una técnica que aparece por primera vez como técnica narrativa propiamente dicha en el libro Han cortado los laureles de Édouard Dujardin, el francés Édouard Dujardin. Claro que Joyce declarará abiertamente que este libro Han cortado los laureles y el autor Édouard Dujardin sirvieron de mucha inspiración al momento de pensar Ulises antes de escribirlo. En la obra Ulises no existe un personaje que gira en torno a la trama. Por ende, el título de Ulises puede abordarse desde varias interpretaciones. La más adecuada es la que nos da el propio Joyce. Joyce reinterpreta la mitología griega como sucedió en el modernismo europeo, movimiento literario que surgió en el siglo XX. La reinterpretación de la mitología, de lo clásico, que hace Joyce, hace la referencia precisamente a Ulises, porque para él, Ulises es el héroe completo, porque además de ser guerrero, aventurero, valiente, astuto, también es padre y esposo. Eso no ocurre con otros héroes de la mitología, por ejemplo Aquiles, o con los héroes literarios como Fausto, Hamlet, etc. Entonces, además de eso, el título de Ulises convierte el libro en una comparación entre las hazañas de Ulises griego y las del hombre contemporáneo Joyce de inicios del siglo XX. El 11 de enero de 1941, James Joyce se sometió a una operación de úlcera de duodeno perforada. Si bien es cierto, en los primeros momentos mejoró, pero al siguiente día recayó. Tras varias transfusiones, entró en coma. A las 2 de la mañana del 13 de enero de 1941, despertó y pidió a la enfermera que llame a su esposa e hijo, antes de perder el conocimiento de nuevo. Lastimosamente, 15 minutos más tarde falleció, antes de que llegue su esposa e hijo. Él murió el 13 de enero de 1941 a sus 58 años. Hola, soy Yasmín y te apuesto este chocolate que uno de los que ve mi video es mi profesor de literatura. Te vas a reír. Es para los bloopers. Otra vez. En esta ocasión yo les voy a hablar, y ya me olvidé de qué. ¿Por qué el título de Ulises? Si el libro no gira un personaje... No gira en torno. Hola a todos. En esta ocasión nos vamos a acercar a los momentos más representativos de la vida y obra de uno de los personajes... No, eso no era.